La tienda ganadora. El que la escucha, gana. Un tendero bien informado es un tendero con éxito. Escuche La Tienda Ganadora, donde recibirá orientación para que esté al día en información. La tienda ganadora. Nuestro tema central hoy es la declaración de renta. Vamos a hablar de la declaración de renta y quizás las obligaciones, pero son para personas muy especiales. Son para ustedes, nuestros amigos pensionados en Colombia. Como estamos hablando de que lo primero es lo primero, le damos la bienvenida hoy al profesor Octavio Rubio. Él es profesor del programa de Derecho de la Universidad Central. Es además director de la firma de consultoría Consullab, abogados especialistas en derecho laboral, todo lo relacionado con la seguridad social en derecho constitucional. Mi apreciado profesor Octavio, bienvenido a La Tienda Ganadora. ¿Cómo me le va? Muy buenas tardes. Jaime, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y un saludo muy especial para todos los oyentes. Bueno, profesor Octavio Rubio, muchos pensionados hoy en Colombia son profesores o son tenderos. Otros han dejado sus actividades diarias, cotidianas, o sus trabajos para dedicarse ya como pensionados a tener un negocio familiar, y la tienda de barrio, la panadería, la droguería, pues es una muy buena alternativa para ellos. En el caso de los pensionados en Colombia, ¿en qué casos específicos deben declarar renta ante la DIAN, mi apreciado profesor Rubio? Jaime, yo creo que aquí lo importante es arrancar con una claridad. Primero, normalmente, para los pensionados, así como para cualquier otra persona natural, el tema de hacer la declaración de renta no significa tener que pagar renta, ¿de acuerdo? Está sujeto al tema de los montos, y esos montos son los que definen, en algunos casos, que tengan que hacer el proceso de declaración de renta, pero no necesariamente que tengan que pagar. Puede que en la liquidación de la declaración de renta se dé en cero y no tenga que pagar nada. Y eso es un tema importante para poder iniciar esta discusión. Es decir, no necesariamente a todos los pensionados les va a tocar declarar renta. Y no Sí. a todos los que tengan que declarar renta les toca pagar. Eso es importante tenerlo en cuenta como primera medida. ¿Vale? Vale, perfecto. Bueno, ¿en qué casos, profesor Octavio, por ejemplo, se debe pagar o ese pensionado debe declarar? Hablemos de declarar y pagar, pues como para que no haya esa confusión. Bueno, de acuerdo. Pues mira, el estatuto tributario en general, para todas las personas naturales, incluidos los pensionados, digamos que genera 4 situaciones o hechos que son los que pueden dar la opción para que la persona tenga que declarar renta. Oído, declarar, no necesariamente pagar. Primero, tener un patrimonio bruto, es decir, que su patrimonio, no solamente relacionado con los ingresos, sino con su patrimonio, sea superior a algo que en términos técnicos de impuestos se llaman las VTs, 1.400 unidades de valor tributario. Eso aproximadamente, para hablarlo en castellano, son cerca de 225 millones de pesos como patrimonio bruto. Es decir, una persona que ya tenga por encima de esos 1.400 VT o cerca de esos 225 millones de pesos, ese valor ya implica tener que hacer declaración. La otra opción es cuando mis ingresos brutos superan los 1.400 VT. ¿Cuáles son esos 1.400 VT? Cerca de 70 millones de pesos, es decir, de los ingresos. Allí sí aparece entonces el tema del ingreso que hace parte, en el caso del pensionado, de su mesada pensional. Es decir, aquella persona que por su mesada pensional llegue a superar los 70 millones de pesos, 69.800.000 pesos aproximadamente, durante el 2025, a esa persona ya le tocaría declarar renta. También la otra opción es para quienes hagan consumos con tarjeta de crédito que superen también esos 1.400 VT, es decir, esos cerca de 69.800.000 pesos, o para que quienes hagan compras y consumos totales
cerca de esos mismos 69.800.000 pesos. Es decir, quien cumpla cualquiera de estos cuatro, no es la suma de los cuatro, sino cualquiera de estos cuatro, está obligado entonces a hacer la declaración de renta. De ahí en adelante, dependiendo de cada uno de los valores que tenga, ¿cierto? Y analizando, pues, en el caso del patrimonio, cuánto es lo que tiene realmente de patrimonio, o de cuánto fue lo que gastó en tarjetas de crédito, o cuáles fueron sus ingresos brutos, allí sí es donde aparece la posibilidad, ¿cierto?, de tener que hacer el pago en la declaración de la renta. Y eso ya lo define cada persona con su contador de acuerdo a esos valores que tenga en cualquiera de estos cuatro criterios. Perfecto. Lo más importante, mi apreciado profesor, es recibir como ese acompañamiento de ustedes los expertos, de ustedes los especialistas. ¿Qué pasa con ese pensionado del que estamos hablando, pero que se dedica, profesor, a otras actividades, actividades comerciales, por ejemplo, es que estamos hablando, tienda, panadería, cafetería, que tiene un negocio en particular, pero es pensionado al mismo tiempo? ¿Cómo desligar? ¿O es un solo, digamos, es una sola declaración, una sola liquidación? ¿Cómo se manejan estos números para el tema de la declaración de renta? Claro, ahí es muy importante entonces ahora sí diferenciarlo. El pensionado en relación con quien tiene un ingreso normal por su trabajo puede tener una pensión, ¿cierto? Y esa pensión, mientras no supere las 1.000 unidades de valor tributario, que equivalen aproximadamente a 49.800.000 pesos al año, más o menos hoy podríamos estar hablando de una mensualidad, un valor de cerca de 4.200.000 pesos. Esa persona, si solamente tiene ese ingreso, no tendría por qué hacer declaración de renta, ¿sí? Y solamente, por ejemplo, conjugando con otros ingresos, porque de pronto es un pensionado que tiene unos ingresos por arrendamientos o por otro tipo de situaciones, porque trabaja en otras empresas o porque está haciendo trabajo independiente o por, en fin, cualquier otro motivo, el valor de su mesada pensional solamente comenzará a ser parte, solamente comenzará a ser parte de ese valor a tener en cuenta para la declaración de renta después de que supere esos 1.000 VT. Es decir, todo lo que supere esos 1.000 VT, a partir de ese momento, ahí sí comienza a ser parte de ese valor a tener en cuenta para la declaración de renta. Entonces, para entenderlo mucho mejor, en el caso de los pensionados, tienen exento, ¿cierto?, esas 1.000 VT, y solamente hasta después de esas 1.000 VT se comienzan a sumar para poder hacer declaración de renta en los cuatro factores de los que hablábamos. Entonces, bien sea porque tiene un patrimonio bruto, puede que tenga una pensión de 4.100.000 pesos, pero si su patrimonio bruto está por encima de los 4.500 VT, es decir, más o menos 225 millones de pesos, pues ahí sí tendría que hacer declaración y muy posiblemente también puede tener la obligación de pagar. O si ya, cuando hablamos de los ingresos brutos, como estábamos hablando de que tuviera más de 1.400 VT, o sea que tuviera más de 69 millones de pesos, entonces yo descuento esos 1.000 y solamente si supero, después de esos 1.000, supero estos 1.400, es decir, 2.400, a partir de ahí sí sería que estaría ya en la obligación como pensionado de hacer los aportes y de hacer la declaración de renta como tal. Eso es un poco para ver que sí hay una parte de beneficio para los pensionados, pero que en todo caso sí hay que hacer unas cuentas muy claras de acuerdo a estos cuatro elementos que plantea la norma tributaria: el patrimonio, los ingresos brutos, los consumos con tarjeta de crédito o las compras totales que haga y consumos durante el año, y que eso es lo que puede establecer, de acuerdo a su nivel de gasto e ingreso, cuáles son sus obligaciones en materia tributaria. Ya. Profesor Rubio, me llega una pregunta de una tendera que está en la ciudad de San Gil, doña Rocío Márquez. Me dice doña Rocío que si hay algún régimen especial o algunas excepciones
para el caso de los pensionados. Digamos, las fechas de pago para quienes tienen que pagar, declarar y pagar. Ella nos pide que hagamos claridad si hay algún régimen especial en lo que hace referencia a la declaración de renta para los pensionados y pensionadas de Colombia. No, el único régimen, digamos, que no es un régimen especial, sino es una condición particular que tiene el pensionado, es que una parte de su pensión, es decir, solamente lo que exceda de las 1.000 VT, unidades de valor tributario, es lo que se entendería como parte para tener en cuenta como ingresos del trabajador pensionado que con el cual se estaría siendo obligado a hacer la declaración de renta. Y repito, no necesariamente, si es una persona que recibe un poquito más y está obligado, digamos, a solamente hacer la declaración de renta, pero por muy poco valor, realmente ni siquiera le tocaría pagar. Simplemente es hacer la obligación de generar el proceso de reporte de sus ingresos, de sus egresos, por vía de la declaración de renta. Mientras ciertos valores, después de ahí en adelante, es donde ya se comenzarán a definir si eso implica que, además de la declaración, tenga que hacer pago del impuesto de renta. Sí. El tema de las fechas establecidas ya, conocidas por todos quienes deben declarar y pagar, hacerlo dentro de esos trámites. Igual las sanciones, al llegar a faltar pues a la normativa, profe, igual los cobijan también a ellos, ¿no? Por supuesto. Y ahí hay otro tema que también es importante tener en cuenta, y es que no es lo mismo declarar de forma extemporánea, por decir algo, que a mí me tocaba como por el número de cédula, que es hay digamos un calendario que establece la DIAN para hacer el pago de acuerdo a el número de cédula, el último número de la cédula de la persona, y entonces, de acuerdo a ese calendario, yo tengo que pagar. Entonces, repito, no es lo mismo un pago extemporáneo, donde si a mí me tocaba pagar mañana, no lo pago mañana, sino que se me olvidó o se me pasó o algo sucedió y al final lo estoy pagando dentro de un mes. Ahí hay un valor que hay que pagar, ¿cierto? Por esa extemporaneidad, que es donde aparece un valor cerca de el 5% sobre el valor que yo tenía que declarar, si tenía que pagarlo. Cosa distinta es cuando yo no declaro. Y cuando no declaro, entonces viene un proceso donde la DIAN me notifica sobre ese proceso de no declaratoria, y si yo aún así sigo sin hacer el proceso de pago, vienen unas sanciones, que esas sanciones sí son mucho más onerosas. Entonces, por eso es diferente la extemporaneidad a el no pago o la no declaración y el no pago de la renta. Sí, como estamos hablando, profesor, de que hay mucha gente interesada en Colombia, muchos pensionados hoy que nos escuchan a nivel nacional a través de las 16 emisoras Alerta en toda Colombia, que quieran tener esa consulta con ustedes, los especialistas, el acompañamiento, la asesoría, una orientación, la guía de cómo hacerlo, de saber si están obligados o no al pago, de pronto obligados sí a declarar, pero no al pago. Que quieran ese acompañamiento, lo pueden hacer, profesor, con usted a través de ¿qué medios? Bueno, con mucho gusto. Nosotros tenemos disponible en nuestra página web o un número de WhatsApp donde pueden hacer la consulta, que es el 318-358-8526. Ese es el número de WhatsApp, y por ese WhatsApp podemos con mucho gusto atender las inquietudes de las personas que estén interesadas. Pues, profesor Rubio, es usted muy amable por estar con nosotros a esta hora aquí en la tienda ganadora, el programa de los tenderos, de los comerciantes en el país. Muy amable al profesor Octavio Rubio, es el profesor del programa Derecho de la Universidad Central a esta hora. Un abrazo, profe, gracias por su tiempo. A ti, muchas gracias, y a todos los quienes escuchan esta gran emisora. Un gran abrazo. Nosotros hacemos una pausa y volvemos con la tienda ganadora, porque el que la escucha gana.